A continuación veremos entonces el primer video correspondiente al tema del segundo periodo, que es la célula. Como saben, yo les iré mandando algunos videitos donde iremos trabajando los temas del periodo y en algunos momentos nos encontraremos por Zoom y les avisaré pues con anticipación para que lo tengan en cuenta. Lo primero que debemos recordar es que la célula es una parte fundamental de todos los seres vivos, está presente en todos los seres que conocemos hasta el momento y se estudia durante cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, casi todos los grados, porque se convierte en una parte fundamental de no solamente cómo se constituyen los seres vivos, sino además cómo funcionan, ¿cierto? Entonces vamos a aprender que a partir de ese funcionamiento de la célula logra todo nuestro cuerpo organizarse, llevar a cabo todas sus funciones y además de eso nos enseña a nosotros cómo protegernos, cómo cuidarnos, cómo prevenir algunas enfermedades y por supuesto, cómo solucionar algunas enfermedades cuando han atacado nuestro organismo. Entonces, vamos a iniciar durante todo este periodo haciendo profundización en todas las partecitas de las células que veíamos en años anteriores. Quiere decir que vamos a hacer énfasis en lo que hace la membrana celular, que son los transportes a través de la membrana, es decir, la nutrición celular. Hablaremos del citoplasma, en específico de cada organela y esas funciones que tienen y su importancia en la célula. Hablaremos más adelante del núcleo celular y la importancia que tiene en el proceso de división celular. Entonces estaremos viendo ese ciclo de las células, la mitosis y la meiosis, para poder entender en completo todo su funcionamiento. Ese es como todo lo que vamos a desarrollar durante todo este primer periodo. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que, y vamos a recordar, fue por allá en 1666 cuando Robert Hooke fue quien observó por primera vez a las células luego de que había hecho el perfeccionamiento pues de algunos lentes con microscopios muy rústicos, es decir, nada que ver con los microscopios actuales, y hizo las primeras observaciones. Entonces él a través de ese microscopio observó algo que él llamó celdillas, que eran como unos huequitos que parecían panales de abeja y los observó en el corcho. Luego, por eso se llama célula, del nombre celdillas, lo sacaron de ahí. En 1675, Leeuwenhoek entonces observó a través de un microscopio que fue perfeccionando todavía muchísimo más y observó a unos pequeños organismos a los que denominó animáculos. Hoy sabemos que esos animáculos corresponden a bacterias, protozoos, que en ese entonces pues no se sabía que pertenecían a otro reino, sino eran realmente animales. Tenemos en 1838 a Schleiden y Schwann, que lo que van a hacer, bueno, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Schleiden y Schwann, que van a hacer la propuesta de los primeros postulados de la teoría celular y son quienes se van a encargar de proponer que las células entonces, aparte de constituir a todos los seres vivos, van a ser la unidad funcional, es decir, que van a permitir que la célula, que los organismos puedan realizar todas las funciones como nutrirse, respirar y eliminar sustancias de desechos. Y por último, en 1855, Virchow llega para completar esa teoría celular tratando de describir el proceso de reproducción celular, es decir, cómo la célula logra originar otra nueva célula. Y a partir de eso se constituye entonces la teoría celular como el fundamento de la biología, es decir, el estudio de todos los seres vivos tiene que partir del conocimiento básico de la célula para poder interpretar todo lo que ocurre con ellos. Vamos entonces a ver que entonces se concluye, se llega a que la célula es la unidad funcional, es decir, que lleva a cabo todas las funciones que hay en el interior de un organismo o de un órgano. Esa célula también en algunas partes la vamos a encontrar como fisiológica, porque estaría haciendo referencia entonces a las funciones del organismo. También la vamos a hablar como unidad estructural, porque va a dar soporte, estructura y forma a todos los organismos vivos, y reproductora porque es capaz de originar a una nueva célula y originar a un nuevo organismo. A partir de la célula entonces se van a originar las especies. Acá podemos observar la estructura normal de una célula, pues sí, la que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Aprovecho este momento para jalarle las orejas un poquito,
porque en la actividad cero ustedes sabían que debían mandar un dibujo sobre cómo ustedes imaginaban la célula. La actividad cero es muy específica y yo mandé instrucciones muy detalladas diciendo qué es lo que ustedes creían. Entonces, si tú ibas y consultabas una imagen de cómo es la célula en internet, pues realmente yo no logré identificar qué era lo que tú recordabas de la célula. ¿Por qué? Porque me estás poniendo una imagen que encontraste en internet. Era hacer un dibujito y tomarle una foto. A partir de esa foto yo ya podría determinar qué tanto recordabas sobre la célula para saber en qué partes tenía que hacer como mayor énfasis. Volviendo entonces acá al asunto de la célula, vemos cómo entonces nuestra celulita en su estructura básica vamos a encontrar como unos componentes fundamentales. El primer componente es el citoplasma, que es toda la parte que alberga, como vemos aquí, a las organelas celulares, ¿cierto? Hay un líquido también en el interior que se llama el citosol, que le permite entonces a esas organelas circular nutrientes. Vamos a ver a la membrana plasmática o membrana celular, que también está contenida en todas las células conocidas hasta el momento. Incluso hay unas células especiales que tienen más de una protección, es decir, que aparte de tener membrana van a tener pared celular o cápsula proteica que las hace ser mucho más resistentes. Y por último tendríamos entonces al núcleo. Hay algunas células que carecen de una envoltura nuclear, es decir, de una membrana que envuelva el núcleo, y todo lo que habría en el interior del núcleo estaría regado por todo el citoplasma. Listo, pero siempre son como los componentes básicos, es decir, la estructura primordial que podemos encontrar en todos los tipos de células conocidos hasta el momento. Bueno, vamos a hacer énfasis entonces en esta primera clase en la membrana celular, en cómo está estructurada esa membrana celular, qué es lo que hace la membrana de las células. Listo, entonces vamos a ver que esa membrana celular se encarga de rodear y limitar a la célula, es decir, que la envuelve. Es una barrera selectiva porque no le permite el ingreso de las sustancias a la célula, es decir, no de cualquier sustancia. Químicamente tiene la capacidad de reconocer qué sustancias la célula necesita y permitir el ingreso de esas sustancias. Hay algunas sustancias que son muy dañinas, que logran deteriorar la membrana de la célula y por lo tanto la atraviesan, y hay otras sustancias que logran engañarla, como sucedería en el caso de los virus. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo este asunto de la pandemia, sabemos entonces que estos virus logran atravesar la membrana celular, se quedan instalados en el interior de las células y allí se reproducen muy felices ellos y se liberan en nuestro cuerpo. También entonces tenemos que la membrana celular regula la composición química de la célula. ¿Por qué la regula? Porque continuamente permite el ingreso de algunas sustancias y la salida de otras. Bueno, la estructura de la membrana celular. Entonces vamos a pensar cómo está constituida esa membrana celular. Como vemos en la imagen, y nosotros siempre en los dibujos cometemos el error de que trazamos una simple línea y entonces pensamos que la membrana celular es solamente una línea, una capa supremamente delgada y ya. Pero en realidad la membrana celular es una estructura súper compleja. Incluso ha recibido el nombre de mosaico fluido. Mosaico fluido porque, como pueden ver, está hecha de muchas cosas y además esas cosas pueden moverse como si fuera una gelatina. Entonces las cosas que están en la membrana de nuestras células, incluso esas proteínas, tienen la posibilidad de moverse y desplazarse. Esas proteínas serían esas cositas moraditas que estamos viendo ahí grandes que atraviesan nuestras células. Hay algunas que no la atraviesan, sino que son mucho más pequeñas. Podemos ver que parecen como unos fosforitos o unos gusanitos que están pegados. En realidad ya vamos a ver cuál nombre recibe cada uno de ellos. Pero como les contaba ahorita, imagínense en billones de células en nuestro cuerpo, cada una de ellas con membranas celulares como las que estamos viendo en este momento y que permiten continuamente el ingreso y la salida de muchas sustancias para que la célula pueda funcionar. Bueno, las partes de la membrana celular, entonces tenemos el colesterol, que es un tipo de grasa o de lípidos que tienen las membranas celulares y que les permite pues poder hacer su movimiento y, y no tener ningún problema porque ayuda pues a la constitución de la membrana como tal. Es muy importante que tengamos presente que existen muchos tipos de colesterol. Hay colesterol que es dañino porque se va a acumular en algunos órganos de nuestro cuerpo
como en las venas y en las arterias, y las puede obstruir y puede generar daños, pero hay colesterol que es saludable. Tenemos entonces a las proteínas. Esta proteína, por ejemplo, es una proteína que logra completar a toda la membrana celular y va a ayudar al ingreso o a la salida de sustancias que son o muy grandes o que no logran atravesar la membrana celular, o por estos espaciecitos que vemos ahí, de los que ahorita yo les decía gusanitos, que ya vamos a ver cómo se llaman. Esto es un glucolípido, es un tipo de grasa que está pegado a un azúcar, y por eso recibe ese nombre. El azuquitar viene entonces pegado a estas estructuritas que conocemos con el nombre de lípidos. Listo, fosfolípidos. Entonces, como está pegado ahí, ese azuquitar lo vamos a denominar glucolípido. Tenemos entonces glucoproteína. ¿Cómo así? Así como mencionamos ahorita. Si esa glucosa o ese tipo de azúcar especial está pegado a la proteína, entonces recibe el nombre de glucoproteína. Si está pegado al fosfolípido, pues es decir, a los lípidos, entonces recibe el nombre de glucolípido. La otra parte, entonces, es lo que mencionaba ahorita de los gusanitos, esas cabecitas con colita, se llaman en realidad fosfolípidos. Son sustancias químicas, no son gusanitos que están pegados ahí. Son unas sustancias químicas, como pueden ver, la membrana es doble, tiene una capa bilipídica, o sea, doble de lípidos, para permitir el ingreso o que no pueda ingresar alguna sustancia. Tenemos a esta otro tipo de proteína, entonces vamos a ver que por eso hablábamos ahorita de mosaico, porque hay muchas cosas que constituyen a la membrana celular. Lo que pasa es que en los dibujos que nosotros nos hacemos es realmente muy complejo poder identificar todas estas partecitas. Bueno, gracias a la membrana, la célula ingresa sustancias necesarias y expulsa a otras, ya sea porque son dañinas o son sustancias de desecho o porque se requieren en otra parte del cuerpo y la célula las tiene que enviar hasta allí. Bueno, resulta que el transporte a través de la membrana celular se va a producir de varias formas. La primera es por un transporte que se va a llamar pasivo, es un transporte que no requiere gasto de energía. Lo otro sería un transporte activo, como su nombre lo indica, requiere mucha actividad, mucha fuerza y por lo tanto la célula va a requerir grandes cantidades de energía. En el transporte pasivo encontramos a la difusión, que es el paso de partículas sencillas, ya iremos detallando cada uno de ellos. La ósmosis, que es solamente el paso de agua a través de la membrana celular. En el transporte activo tenemos a la endocitosis, que es la entrada de partículas muy grandes a la célula, y la exocitosis, que es la salida de partículas que también son muy grandes del interior de la célula. Bueno, entonces vamos a ver que el transporte activo tiene las siguientes características. La primera característica, yo les contaba ahorita, no requiere gasto de energía, es un transporte muy sencillo, la célula no le necesita, no le requiere mucho esfuerzo. Es importante que sepan que no es que un rato la célula hace transporte pasivo y al otro hace transporte activo, o que un rato hace ósmosis y al otro rato hace difusión. Todo el tiempo está haciendo absolutamente todos estos procesos en toda la membrana celular. Suponga a la célula o imagínensela como una esfera, como si fuera un balón, y todo el cuerito, la cascarita del balón, correspondería entonces a la membrana celular. Entonces ya dijimos que no requiere gasto de energía. Siempre las sustancias se van a dirigir de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay poquito. Por eso va a ser tan fácil el ingreso al interior de la célula. No se les olvide esto, de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay poquito. Esto se conoce como a favor del gradiente de concentración. Lo otro sería entonces que él solamente permite el ingreso de sustancias pequeñas, por eso es pasivo, tranquilo y no requiere mayor esfuerzo por parte de la célula. Entonces acá vamos a ver con lo que yo les decía ahorita. Imaginemos que este es el exterior de la célula e imaginamos que este es el interior de la célula. Entonces vemos que a este lado del exterior hay muchas partículas que quieren entrar, y cuando digo partículas pueden ser muchas cosas, pueden ser vitaminas, minerales, gases, bueno, nutrientes, un montón de cosas que necesitan ingresar a la célula. Hay mucho a este lado en el exterior y hay muy poquito en el interior.
Recordemos que esa es la principal diferencia del transporte pasivo. Va de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay muy poquito. Y se conoce con el nombre de que entonces este transporte se da a favor de un gradiente de concentración. Bueno, también tenemos entonces que la difusión son pequeñas partículas que van a pasar a través de la membrana celular fácilmente. Acuérdense que habíamos hablado que el transporte pasivo se dividía en dos, difusión y ósmosis. Entonces, en la difusión lo que van a pasar son partículas pequeñas. Voy a mostrar la siguiente imagen y además les voy a explicar que existen varios tipos de difusión. Entonces, vamos a ver cómo hay una difusión simple, y es decir, que las partículas podrían atravesar la membrana celular sin ningún problema, a través de los fosfolípidos tendrían el espacio, porque acuérdense que ellos se están moviendo, y pasaría completamente sin ningún problema. Existe otro tipo de difusión, se conoce con el nombre de difusión facilitada. Entonces, en la difusión facilitada vemos que acá hay una proteína. Esa proteína va a ser un canal que le va a permitir a las sustancias poder atravesar la membrana celular sin ningún problema. Esta difusión facilitada puede ser, siempre va a ser ayudada por proteínas, perdón, siempre va a ser ayudada por proteínas, listo. Entonces puede ser por una proteína de canal, como se muestra a continuación, o podría ser como por una proteína periférica, que quiere decir que la proteína recoge a la sustancia que va a entrar, y como se mueve todo el tiempo, gira, y al girar ya la sustancia va a quedar en el interior de la célula. Vamos a ver el otro tipo entonces de transporte pasivo. Espero que estén notando que va de un lugar de mayor a un lugar de menor, va de un lugar de mayor a un lugar de menor. Si estamos viendo, vuelvo a repetir, difusión simple pasa a través de la membrana sin problema, y difusión facilitada siempre ayudada por proteínas de canal o proteínas periféricas. Bueno, el siguiente transporte que vamos a ver hace referencia al transporte de agua a través de la membrana celular. También es un transporte pasivo y se conoce con el nombre de ósmosis. Tenemos así que solamente la célula, y es, ojo, que es muy delicado esto acá, en este tipo de transporte lo único que va a pasar es agua. Puede haber muchas sustancias ahí esperando, pero lo único que va a transportar es el agua. Entonces vamos a ver en la imagen, lo que está en azulito son moléculas de agua y lo que está en rojito son de otra sustancia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo el agua se va movilizando a través de la membrana celular. No le requiere ningún esfuerzo porque el agua es una molécula pequeña y puede atravesar la membrana con facilidad. La célula no tiene que gastar energía, no tiene que modificarse, no tiene que hacer esfuerzo. Bueno, tenemos entonces que los medios en que podría presentarse la célula. ¿Cómo así? Resulta que como la célula, pero estaba hablando solo de ósmosis, cuando la célula está haciendo ósmosis, le podrían pasar tres cosas. Podría pasarle algo, y es que estuviera en un medio que se va a llamar hipertónico. Podría pasarle que estuviera en un medio que se llamara isotónico, y podría pasarle algo que estuviera en un medio hipotónico. Entonces vamos a ir viendo en el medio hipertónico, en el medio isotónico y en el medio hipotónico. En el hipertónico, entonces, hay mayor concentración, no de agua, sino de cosas afuera de la célula. ¿Cómo así que de cosas? Supongamos que la célula está en agua con sal, y resulta que afuera de la célula hay demasiada sal. O sea que esa agua está muy salada, la que está afuera de la célula. Listo, por eso decimos que hay mayor concentración afuera de la célula, mayor concentración de solutos afuera de la célula. Está en un agua muy salada. Vamos para el medio isotónico. En el medio isotónico la palabra iso quiere decir igual. Entonces la misma cantidad de agua con la misma concentración de agua con sal que hay afuera está dentro. Quiere decir que la misma cantidad de sal que había afuera es la misma cantidad que hay adentro. Ese sería el estado ideal de la célula. Estaría feliz porque entra un poquito de agua, saca un poquito y mantiene en algo
que se llama equilibrio osmótico, que sería el estado ideal de todas las células. Recuerden que en el medio hipertónico decíamos que había mucho afuera. Hiper quiere decir mucho, entonces hablamos de que hay mucha concentración, mucha sal afuera de la célula. Hipo quiere decir poquito, entonces en el medio hipotónico encontramos muy poquita concentración afuera de la célula, entonces habría muy poquita cantidad de sal afuera de la célula y entonces en el interior de la célula encontraríamos mucha cantidad de sal. Así tendríamos entonces a las células que le pasarían lo siguiente. Estas células son glóbulos rojos, son células de la sangre, las vamos a poner en tres situaciones. En situaciones donde estén en una solución hipertónica, miren lo que le pasa. En una solución hipotónica, miren lo que le pasa. Y en una solución isotónica, que en la solución isotónica la célula está feliz y no le pasa absolutamente nada. Miren que ni creció, ni se arrugó, ni se estalló, ni le pasó absolutamente nada. Vamos a mirar que en el medio hipertónico, ya habíamos hablado, hay mayor cantidad afuera. Supongamos que esas cositas verdes son sal. Entonces, como hay tanto afuera, está tan salado afuera, la célula tiene que regular esa condición. Miramos acá en el medio hipotónico, entonces hay mucho adentro y muy poquito afuera, entonces miren lo que le sucede a la célula para poder controlar esa situación. Y en la solución isotónica no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Volvemos a mirar qué va a pasar en el medio hipertónico. Como hay tanta sal afuera y la célula solo puede mover agua, no va a entrar ni va a sacar sal, entonces cuando la célula llega a ese medio, lo que ella va a hacer es empezar a expulsar todo el agua que tiene adentro. Como cuando una sopa nos queda muy salada y le echamos más agua para que no esté tan salada. Eso hace la célula, expulsa la cantidad de agua que tenía en su interior para que afuera no esté tan salado y no le haga daño. Podría ocurrir que la célula sacara un poquito de su agua y que afuera ya no estuviera tan salado y la célula alcanzara un equilibrio. O podría ocurrir que la célula sacara todo el agua que tiene en el interior hasta arrugarse y morir. Es decir, que la célula se deshidrataría porque no alcanzó a equilibrar toda esa concentración que hay alrededor. Listo. Vamos para el medio hipotónico. En el medio hipotónico, entonces hay muy poquita sal afuera, pero hay mucha sal adentro. Entonces, como adentro está tan salado y la célula solo va a mover agua porque es lo más fácil de mover, entonces ella lo que va a hacer es entrar mucha agua a su interior. Podría entrar un poquito de agua y alcanzar el equilibrio y estaría feliz y tranquila, o podría ingresarle tanta cantidad de agua que la célula terminaría hinchándose hasta el punto de estallarse y reventarse y morir. Podría entonces, ya hablamos que en el medio isotónico no ocurre absolutamente nada. La célula ingresa al medio isotónico que tiene la igual de concentración afuera y adentro de esos solutos y lo que hace con el agua es saca un poquito, entra un poquito, lo que entra lo saca para mantener equilibrada, que no se vaya a hinchar y no se vaya a deshidratar. Vamos a mirar en este otro dibujito, vamos a mirar que en el medio hipotónico, estas cositas que están afuera son agua, en el medio hipotónico, como hay mucho adentro y muy poquito afuera, medio hipo, recuerden, hipo quiere decir que hay muy poquito afuera. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Entrar agüita. Todas estas cositas rojitas con blanco que hay afuera son moléculas de agua, no vayan a pensar que eso es la sal, es el agua. Entonces, ¿qué hace la célula en un medio hipotónico? Toma agua y se hincha. ¿Listo? En el medio isotónico, miren, entra y saca agua sin ningún inconveniente. ¿Sí ven? Lo que entra lo saca para mantener en equilibrio y está perfecta, feliz, como se observa ahí en sus ojitos. Y miramos en el medio hipertónico lo que le ocurriría a esa celulita. Entonces esa celulita empieza a sacar agua porque afuera está muy salado y empieza a sacar todo el agua que tiene, se deshidrata, se arruga, se pone horrible hasta el punto de morirse. Bueno, acá vamos a ver entonces qué es lo que realmente está pasando. Resulta que para las células animales eso recibe un nombre y para las células vegetales recibe otro nombre. En las células animales, como son las células que tenemos arriba, que son los glóbulos rojos, células sanguíneas, entonces vamos a encontrar, si es hipotónico,
que había muy poquito afuera y mucho adentro, acuérdese que la célula toma agua, se hincha y estalla. Eso se conoce con el nombre de citólisis celular, es decir, que la célula muere. Vamos para la solución isotónica. En la solución isotónica, la cantidad de afuera es igual a la de adentro, entra agua, sale la misma cantidad de agua, la célula está normal y no sufre absolutamente ningún fenómeno. En la solución hipertónica, entonces tenemos que afuera hay demasiado, adentro hay muy poquito, entonces lo que hace la célula es sacar agua hasta el punto de deshidratarse en un fenómeno que se conoce como crenación. Si fuera una célula vegetal a la que le ocurre eso, entonces hablaríamos. Si es hipotónico, si es una solución hipotónica, es decir, que afuera está muy salada, la célula entra agua y comienza a hincharse en un fenómeno que se conoce como turgencia. Esto en las células vegetales, por ejemplo, no las hace morir, las hace hidratarse. El ejemplo lo puedes hacer experimentando con una lechuga. Coge una lechuga y la metes en un pedacito de lechuga, una hojita, la pones en agua y luego de una hora vas y la tocas y ves que está hinchadita y crocante. Se pone turgente, se ponen en turgencia esas células, es decir, que alcanzan a estar muy bien y no se rompen porque tienen una pared celular muy resistente. Tendría que soportar una concentración muy fuerte de algo para que ingresara tanta cantidad de agua que lograra reventarla. Encontraríamos en la solución isotónica a una célula flácida, flácida quiere decir así como toda débil, que no está rígida, y estaría entrando y saliendo agua con las cantidades normales. En los vegetales, en la solución hipertónica, en las células vegetales, entonces tenemos que hiper es que afuera hay demasiada concentración, supongamos en la sal todavía, saca el agua que tiene en el interior, termina deshidratándose la célula, muere. Miren que la pared celular se conserva, pero todo lo que hay en el interior de su citoplasma se pierde, todo ese contenido celular, porque va a morir porque no tiene cómo nutrirse esa célula. Y finalmente le ocurriría un proceso denominado plasmólisis, que es esa deshidratación celular. Recuerden entonces que para células animales recibe estos nombres de acá arriba y para células vegetales recibe el nombre de acá abajo. Bueno, te recuerdo que solo debías tomar nota, no debes enviarme absolutamente nada, solamente debes cargarme actividades y tareas en el momento en que yo te lo informe, en las fechas que te diga y recuerda que lo ideal es que juntemos de dos actividades para enviar un solo archivo y no tener que estar enviando tantos archivos tantas veces. Espero que estén siguiendo las recomendaciones de que las actividades en la plataforma solo pueden subirse en un documento, no puedes montar más de un documento. Si tienes dudas, debes ir anotándolas en tu cuaderno para responderte cuando nos reunamos por Zoom. En la próxima clase de ciencias trabajaremos el transporte activo y luego, entonces, dentro de 15 días tendremos nuestro primer encuentro por Zoom para hablar de esto, para que me digan si tienen alguna duda y para que hablemos un poquito de ese citoplasma de las células y de todas las funciones que tiene que cumplir. Les recuerdo los cuidados para prevenir el COVID-19, no llevarse las manos a los ojos y la nariz, lavarse las manos con jabón regularmente, antes y después de salir del baño, antes y después de comer, cuando salgas de tu casa y regreses nuevamente, ¿cierto? O cuando estés en contacto con otras personas que vengan de la calle. Cuando tengas ganas de estornudar, estornuda siempre en el pliegue del codo, ventila los ambientes, abre ventanas, abre balcón para que circule el aire por tu casa y desinfecta los objetos que se están utilizando con frecuencia, las chapas de las puertas, las llaves, los celulares, entre otros. Es decir, que hay que estar limpiando todo constantemente. Lo ideal sería no salir de la casa, ¿cierto? Porque ese sería nuestro mecanismo de protección más fuerte. Muchos papás y muchas mamás o abuelos o abuelas o tías o tíos con quienes ustedes vivan, entonces, o los hermanos, son las personas entonces que los acompañan y muchas veces tienen que trabajar. Por eso es muy importante seguir todas estas precauciones.